Hola, estoy aquí hoy para invitarlos a adentrarnos juntos en lo que es la historia y la construcción de una de las obras emblemáticas para la provincia de Entre Ríos y Santa Fe, tal vez la más importante, la que permitió que nuestra provincia dejara atrás el aislamiento de tantas décadas. Estamos transitando por estos días el 50º aniversario de la inauguración del túnel subfluvial Uranga Silvestre Beñis. Juntos, en este tiempo vamos a recorrer parte de esa historia, la idea que dio origen, la construcción, la decisión política. Vamos a conocer a los trabajadores y naturalmente también vamos a recorrer el presente, el hoy del túnel y su visión hacia el futuro. Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos a este programa realizado con motivo de los 50 años del túnel subfluvial Uranga Silvestre Beñis. En los años 60, la situación de la provincia de Entre Ríos era muy distinta a la que se vive hoy. El aislamiento dominaba la mayoría de las actividades, las comunicaciones eran básicas, los medios de comunicación eran pocos y además había poca transitabilidad de nuestros caminos. Eso fue lo que llevó al gobernador de entonces, Lucio Uranga, a llamar a su colega, a su par de Santa Fe, el gobernador Silvestre Beñis, para trabajar juntos en una idea que aseguraron iba a concretarse como finalmente sucedió. Había que construir un túnel único por sus características en América Latina. A mediodía estuvimos conversando con el señor presidente de la Nación, conjuntamente con los gobernadores de Santa Fe y de Misiones. El tema de la conversación fue el reclamo de los hombres de la Mesopotamia y del litoral en general para que se aceleren los trámites de manera tal que se puedan suscribir los contratos con un consorcio americano que ha ofrecido la financiación y la construcción de 3.000 kilómetros de caminos pavimentados en la Mesopotamia y el túnel, el tan esperado túnel subfluvial entre las ciudades de Paraná y de Santa Fe. Silvestre fue siempre un impulsor del túnel. El túnel fue la solución que tuvieron ellos frente a la realidad de que la nación no le dio el apoyo para hacer un puente. Inclusive originariamente decían que hasta tenían un ataque de Brasil, facilitarle un ataque a Brasil y por eso no hacer el puente. Esas son razones o pseudo razones que daba el gobierno nacional. Lo cierto es que nunca estuvo dispuesto a la obra. Este asunto lleva ya varios años de discusión, pero los hombres de la Mesopotamia no aguantamos más vivir entre el barro e incomunicados con el resto del país. Este es un gran sueño de estas provincias fundadoras del país. Nuestros sueños son la presa de Salto Grande para suprimir el déficit energético, luego los caminos interiores y la comunicación con el resto del país. He aquí la Mesopotamia argentina, una enorme isla prácticamente sin caminos interiores que la gran muralla de agua del río Paraná separa de la región continental. Realmente no tenía ningún tipo de vinculación el territorio entrerriano con el resto del país, con el resto de las diferentes culturas o las diferentes demografías importantes del país y del mundo. Una vida apenas superando lo pastoril, con el encanto de las pequeñas aldeas y con algunas inconveniencias que devienen, obviamente, del aislamiento en una cultura que avanzaba en lo tecnológico, si bien no con la velocidad y voracidad actual, avanzaba en forma muy importante. Y era más importante para Paraná y para Entre Ríos vincularse que para la propia Santa Fe. Santa Fe quizás haya sido una ciudad en esos años que bien podía mirar de espaldas al río Paraná, porque ellos tenían otra posibilidad de desarrollo, otro campo, tenían Rosario. Y para nosotros sí era trascendente irnos hacia el resto del país. Hay proyectos en la legislatura nacional que datan del año 1911, donde ya se planteaba la necesidad de construir un puente en diferentes lugares de la provincia, eso también hay que decirlo, pero luego ya centralizándose un poquito en Paraná. Se conformaron con constitucionalistas que le acercaron a Silvestre Beñis sobre todo cuál iba a ser la posibilidad de hacer un túnel,
y el lecho del río, que era propiedad de las provincias, le permitió firmar un tratado interprovincial que se firma en el año 60. Silvestre le comenta y le trae la idea a Uranga en diciembre del 59, en el famoso restaurante Luisito, que fue un poco el inicio de todo eso. En el año 2001, después de que nuestros antecesores, los que estaban en la comisión homenaje a Silvestre Beni y los que estaban en la Fundación Uranga, empezaron a hacer gestiones, lograron, primero del gobierno de la provincia de Santa Fe, el pedido de que el nombre sea Silvestre Beni Uranga, y después el gobierno de Entre Ríos lo aceptó y se pudo cambiar el nombre a Silvestre Beni Uranga, Uranga Silvestre Beni. Yo creo que es lo justo, porque fueron ellos los que le dieron nacimiento a esto y se merecían un homenaje de la gente siempre. Tenerlo presente, porque gracias a ellos está la obra. El túnel se hará. El reclamo cada día es mayor. Es mayor la irritación de misioneros correntinos y entrerrianos porque los funcionarios de Buenos Aires desdeñan la consideración de estos asuntos vitales para el desarrollo del país. Tras casi 50 años del primer proyecto para construir un enlace que uniera a Santa Fe y Entre Ríos, Raúl Uranga y Carlos Silvestre Begnis llegaron al hartazgo de la burocracia unitaria del gobierno nacional y encaminaron la decisión de hermanar a las dos provincias en una cabal muestra de federalismo. Antes de que la obra del túnel subfluvial uniera Entre Ríos y Santa Fe, la comunicación entre ambas provincias sobre el margen del río Paraná era vía navegable. En 1929 se inicia el servicio de balsas entre ambas capitales, conectando el atracadero del Club Regatas y el puerto de Paraná. Las únicas conexiones eran las balsas, las lanchas, que en el caso de Paraná-Santa Fe fueron muy emblemáticas. Las viejas balsas de la flota fluvial del Estado eran unas balsas con terraza, con comedor, con sillones de cuero, y hacían la travesía entre el puerto Paraná y la isla Santa Cándia. Iban y venían durante toda la noche. Las lanchas tenían una frecuencia, iban directamente al puerto Santa Fe, pero realmente era un cruce muy lento, muy perezoso. Si ibas en auto, ese era grave. Eran 8 horas de espera en el parque, haciendo cola con el auto para cruzar con la balsa. En un momento normal, la lancha lo hacía en 1 hora y cuarto, río arriba, 1 hora y 5 río abajo. Había que hacer cola para tomarla, ver que si estaba el turno. Las lanchas salían desde el puerto, se llegaba en tranvía. Y estamos hablando de no menos de 2 horas en total, entre que vos salías de tu casa, o 2 horas y algo, hasta que llegabas al lugar en Santa Fe. Fue un periodo hasta muy romántico, porque cruzar a Santa Fe en balsa, viendo el Parque Urquiza, ese momento donde se tomaba la curva frente a la fábrica de Portland para llegar a la isla, la travesía de la isla para tomar la balsa Maroma sobre el Colastiné, que era una balsa limitada también, pero que hacía un recorrido muy corto, una balsa que desapareció un tiempo antes porque el puente se habilita anteriormente. El número era muy limitado, porque evidentemente por más que las balsas iban y venían, las lanchas cada hora o cada 50 minutos, obviamente el número global de pasajeros era absolutamente mínimo comparativo a lo que fue posteriormente. En diciembre de 1955 se inaugura el servicio de la Maroma, balsa a cadena. Pero 4 meses después comenzó a fallar. La fuerza del Colastiné cortaba los eslabones de acero una y otra vez. Mientras en ambas costas, largas colas de autos esperaban inmóviles días enteros, generando pérdidas de mercadería y de tiempo. Cruzábamos a Santa Fe cada tanto, por ejemplo, a comprar zapatos. Era el viaje habitual, a comprar zapatos, pues acá habría unas zapaterías sin mucha variedad de cosas modernas, y entonces, o por allí una boutique que traía 2 o 3 pares y nada más. Entonces, eso sí era bastante frecuente para personas grandes y para niños.
había mucha gente que iba a estudiar a Santa Fe y aún santafesinos que venían a Paraná, porque en Paraná había carreras que no estaban en ese momento en la Universidad Nacional del Litoral. Es decir, que la comunicación vivencialmente es muy rica, pero histórica. En agosto de 1967, a 2 años de la inauguración del túnel, se habilita el atracadero de Balsas 5 de octubre, a la altura del kilómetro 487 de la Ruta Nacional 168, pero la erosión de las aguas afectaron sus instalaciones. El túnel era vital y uniría definitivamente a 2 provincias en pocos minutos. Al tratarse la obra de construcción del túnel subfluvial en hecho inédito, no había antecedentes en ningún lugar y los trabajadores que formaron parte, que fueron convocados, asumían el doble desafío de emprender una tarea por sus características bastante particular. Se iba a desarrollar nada más y nada menos que bajo el lecho del río Paraná, uno de los más caudalosos del mundo. Pero además no había referencias mayores, más que las que traían los alemanes, los ingenieros que fueron convocados especialmente para la tarea. Fue un trabajo que marcó la vida de estos hombres, que hace pocos días se reencontraron para recordar aquellos tiempos hace 50 años. Durante los casi 7 años que duró la construcción del túnel subfluvial, el número de trabajadores fue variando. Aunque no hay un registro exacto de la cantidad de empleados, se calcula que alrededor de 3.000 personas fueron parte de la obra. Había mucho trabajo que hacer, mucho trabajo manual, nivelación de terreno, todo, poner todas las bombas para que tiren el agua hacia afuera, preparar los diques, los muelles, preparar los galpones donde se iba a refugiar la gente, donde iban a hacer los vestuarios. Veníamos de Santa Fe. Al principio, los primeros 6, 7 meses, tuvimos que llegar hasta Arroyo Leyes. Veníamos en colectivo hasta Arroyo Leyes. De ahí cruzábamos a pie por un costado de la construcción del puente, no estaba terminado. Llegábamos hasta la cabecera acá de Paraná del puente. Nos esperaba un camión volcador y amontonado nos venimos todos para acá. En todo lugar donde se manejaban motor y máquina tenía que estar. Los otros estaban arriba de la isla flotante y nosotros estábamos por la prevención nuestra de todo que las máquinas tenían que funcionar. Cuando había hormigones grandes, se trabajaba de día, se trabajaba de noche. El tubo se comenzaba a sumergir y hasta que no terminábamos todo nos digamos, tal vez estábamos 2 días acá adentro. Lo que pasa es que era muy exigente el tema y no querían tomar más gente, no sé por qué razón, motivo. Está bien, los que estábamos ahí éramos todos especializados. Llegamos a trabajar hasta 2 días seguidos, o 2 días y una noche. Porque había muchas cosas que había que hacerlas sí o sí sin cortar. Yo creo que gané mucha plata, más en hora extra que en horas comunes. Había carpinteros que pero te dibujaban la madera para trabajar. Para hacer las columnas, todas se revestían con madera de canto. Pero unos hermosos trabajos se hicieron. Y ahí, el que no aprendió algún oficio ahí, fue porque no quiso. Lo que aprendí, lo que me pasó y todo eso, no me olvido nunca. Acá se aprendió muchas cosas, yo por lo menos. Acá empezamos soldando, terminamos reparando máquinas hidráulicas, terminamos armando una isla flotante. Digamos, hicimos un montón de cosas que posiblemente en otra obra no la vas a hacer. Según el trabajo, cómo iba, era el tiempo de descanso. Eras dueño de ir a tirar una línea, sacar un pescado o cazar un pato. Uno que cocinaba todos los días. Era un alemán
de acá de Paraná, un pueblo cerca de Paraná. Un hombre grande. Por Dios, nunca comí tan bien en mi vida. Nosotros navegación teníamos media hora para comer algo y me sacaron un día que yo estaba medio con el puchero acá, ¿viste? Y me llevaron. Y iba ligero y lo levantaba las olas y le digo al negrito petice que yo, le digo, anda más despacio, que yo no sé nadar, me vas a tirar de cabeza al agua y no voy a salir más, me voy a ahogar. Y soy como el pescado, si no me saca no salgo más. Para mí representó el nacimiento de algo bueno. Gracias a los años que yo trabajé ahí, hice mi familia, compré el terreno, hice mi casa, todo eso. Gracias al túnel. Para muchos, la obra significó un crecimiento económico y formarse en un oficio. Algunos fueron llevados por las empresas del consorcio a otras construcciones en el sur del país. Otros continuaron trabajando por cuenta propia, con la experiencia que les dejó el túnel. Emocionante, muy lindo, muy lindo. Lo único que no encuentro ninguno de mis compañeros del equipo de Hoover, no encuentro a ninguno. Siempre nos habla, nos cuenta una y mil veces las cosas que los días de trabajo, el compañerismo y la obra, que fue algo tan grandioso para ellos en ese tiempo, ¿no? Tan jovencito y trabajar en una obra tan grande, tan especial. No conocía ni los compañeros, los pocos que quedan, ¿no es cierto? Porque yo en ese tiempo era jovencito, por eso todavía vivo. Y aprendí mucho. Pero muchísimo se podía aprender. Fue una escuela de aprendizaje el túnel subfluvial. Y una obra tan grande que en ese tiempo de lo mismo de acá de Paraná decían que no se iba a hacer. Se estaba haciendo y decían que no se iba a hacer, que era una cosa imposible y se hizo. Dentro del grupo de trabajadores del túnel había distintas categorías, había distintas tareas, cada uno muy especial, particular, cada uno decisivo a la hora de hacer su aporte. Pero naturalmente había algún trabajo que era más riesgoso que otro. Por ejemplo, el de los buzos. Ellos cuentan ahora lo que vivieron. Con cierta satisfacción hablan de la importancia que tuvo su desenvolvimiento en ese tiempo, en esa época, muy lejos de la tecnología con la que contamos hoy. Aquí repasamos juntos el heroico trabajo de los buzos del túnel. Uno de los eslabones en la construcción del túnel subfluvial fue la tarea de alto riesgo de los buzos. Una vez que los tubos estaban listos para ser sumergidos, las 4.200 toneladas del gigante de hormigón quedaban a merced de los buceadores. La verdad que era una cosa un desafío a lo que uno hacía, y le ponían una cosa que no era fácil. Acá el río Paraná, yo ya sabía, lo conocía como era, es muy correntoso, oscuro, no se ve nada. Oscuridad total desde que se tapó la cabeza
oscuridad total. Y todo se trabaja al tacto. Usted va abajo y no sabe con qué se va a enredar, cuántas cosas hay abajo. Vienen a veces camalotes, árboles, vienen por debajo, vienen trasmayos que pasan y se enganchan por ahí. Se enganchan un buzo, listo, ese es el buzo perdido. Nos entregaban el rompecabezas. Una vez que estaba todo agarrado el tubo, ahí entrábamos al descenso del tubo con los buzos, un buzo que entraba por de la boca del tubo del lado Paraná, siempre del lado Paraná, se manejaban las válvulas que estaban a 15 metros dentro del tubo. Entonces ahí había que darle cierta cantidad de agua para que el tubo baje, pero no cargarlo de mucha agua porque pues, podía tener mucho peso el tubo y no aguantar los aparejos, hasta que llegaba al punto que tenía que ser el punto cero. Cuando estaba el tubo en esa posición, ahí se ponían los pernos que fijaban los dos tubos. A partir de ahí se empezaba a refular arena en la zapata o en las tolvas que tenía el tubo, porque el tubo no llegaba a tocar el fondo, porque si había que bajarlo no se podía. Entonces tenía que estar en el agua para darle todos los movimientos que necesitaba el tubo. Y el fondo venía de abajo hacia arriba, por las tolvas, y con la arena que se refulaba, se iba llenando las tolvas y se iba vibrando. Eso todo lo hacían con los buzos, con señales, un código Morse que se hace por guía, una soguita, y con eso señales. Entonces preguntaba, ¿cómo está? Estoy bien, necesito tal cosa, preguntaba tantos golpes, tanto esto, tanto... Así, todo se entendía por señas. Recorría y viendo que si había alguna novedad, algún problema, que pasaba algo. Y cuando me dijeron que no contestaba el buzo, bueno, digo yo, acá llega el momento que si no contesta es porque le pasa algo. Voy abajo y le toco la cabeza al buzo que no tenía escafandra. Bueno, ahí es urgente, seña arriba, y llamamos a los otros buzos que estaban trabajando cerca, y cuando los buzos que estaban ahí vinieron a ayudar, entre todos lo sacamos y lo pusimos sobre el barco, y ahí le hicimos respiración artificial con todo lo que correspondía. Se estaba ahogando, prácticamente estaba como sepultado en el fondo del río, porque tenía el cinturón de 50 kilos de plomo con 30 kilos de zapato, son 80 kilos, más el traje lleno de agua, imposible que se mueva. Volvió a nacer. ...50 años, y yo digo, lógico, ya muchos no vamos a estar, y el túnel va a seguir funcionando, y tiene, pero para una vida larguísima, larguísima. Es un orgullo haber participado, no por lo que yo hice, sino haber participado de una obra de ese tipo. Cada uno puso lo que tenía que poner. Y con la unión de todos juntos, hicimos el túnel. Bajo la oscuridad del correntoso río Paraná, los buzos del túnel lograron lo que para muchos parecía imposible. A ciegas, ensamblaron la obra que rompió el aislamiento de la Mesopotamia y unió por primera vez y para siempre a entrerrianos y santafesinos.